Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo a quién nos vea y a qué hora nos vean. Pues soy el profesor Giovanni Yeridian Silva Sánchez del Colegio de Historia y pues doy el agradecimiento a Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria 4, que en el marco del 8M del Día Internacional de la Mujer, pues está organizando una serie de actividades que eh, pues en este año pues serán virtuales. Las presenciales serán algunos talleres, pero bueno, a nosotros nos tocó el formato virtual, pero me parece que es una excelente idea porque pues así habrá la oportunidad de verlo y una y otra vez, y que los alumnos, las alumnas puedan verlo también durante todo este día. Y bueno, y además va a quedar allí en la página de la Prepa 4, entonces también creo que es algo que va a estar padre. Y bueno, entonces, pues yo agradezco mucho la oportunidad de entrevistar a Brenda Juárez, que ya en un momento nos dirá ella misma quién es Brenda Juárez. Ya tuvimos la fortuna de tenerla el año pasado en el marco del Día Internacional de la Educación. Nos acompañaba la Escuela Nacional Preparatoria 4. Y bueno, pues le agradezco mucho porque, dada su agenda tan apretada y demás, pues aceptó el domingo además, ¿no? Vernos, y nada más en el mero día del 8M, ¿no? Esa es Sí. una cuestión muy afortunada para la prepa. Y bueno, entonces, pues agradezco de nuevo al Colegio de Historia, a la Coordinación de Difusión Cultural, y pues bueno, vamos a empezar, Brenda, si no te molesta, con esta pequeña entrevista que durará algunos minutos y que nuevamente te agradezco mucho. Y bueno, para empezar, perdón, para empezar me gustaría saber, o nos gustaría saber, ¿no? A toda la comunidad estudiantil, ¿quién es Brenda Juárez? Pues primero que nada, muchísimas gracias, maestro, y a toda la comunidad por haberme invitado. Para mí realmente es, pues, la verdad, un honor volver a estar con ustedes. Espero la próxima vez que me inviten poder regresar a sus bonitas instalaciones y estar en presente con todas y todos ustedes. Creo que de todas las preguntas, probablemente este tipo de preguntas son como las más especiales, me parece, las que más conectan con el trabajo que se hace en la oficina, ¿no? Como un poco, así lo veo. ¿Quién es Brenda Juárez? Creo que lo primero que diría es que Brenda es una joven mexicana, es tapatía, que vive en Ciudad de México desde que terminó la carrera, que soy abogada, que es Brenda Juárez. También diría que Brenda Juárez es una buena amiga, es una profesional que trabaja en el sector de educación de la UNESCO, eh, que estando en Ciudad de México, después se interesó en seguir su formación y después estudié la maestría aquí en la UNAM también. Muy agradecida que estoy también con la institución. Y no sé, como que creo que en un tema presente, eh, lo primero que se me vendría en la cabeza sería como una profesional que se encuentra trabajando en el sector de educación, con el tema de derechos humanos, con el tema de juventudes, con el tema de educación integral en sexualidad, con el tema de género, pero antes que otra cosa, primeramente también fue estudiante, como todas y todos ustedes. Fui estudiante que tuvo sus sueños, que tuvo sus dudas, que tuvo sus críticas a la universidad en su momento. Pero también creo que lo que me fue formando todo el tiempo es que también tenía muchas ganas de entender cómo funcionaba este mundo. Quería entender, comprender y ser parte para, para conocerle y también transformarlo en algún momento, cómo funcionaba en la sociedad en la que vivía, ¿no? Eh, y con el tiempo creo que también entendí que no hay que esperar a ser grande o a tener más años o a ser una profesional en algo para poder participar, porque pues me parece que las oportunidades muchas veces empiezan cuando una decide sencillamente empezar a involucrarse. Y creo que todas las personas que hoy están en espacios de decisión
pues justamente alguna vez fueron estudiantes con todos estos mismos sueños y dudas que sencillamente decidieron que querían participar e involucrarse más. Ay, muy interesante esto porque sí, justamente uno de de las líneas temáticas de este año del 8M para la prepa fue justamente el de mujeres jóvenes. Y, y por eso me viniste a la mente, ¿no? Cuando nos dieron esas líneas temáticas, dije, pues yo creo que Brenda nos puede ayudar con esto, porque si eres una mujer muy joven y además, pues has tenido una trayectoria bastante interesante y ahora tienes un puesto muy importante en este sector de educación de la UNESCO. Y yo creo que a nuestras, sobre todo a nuestras alumnas, ¿no? Porque dado los contextos o los diferentes contextos político, social, económico y cultural que hay en nuestra preparatoria, pues muchas veces, pues nuestras alumnas como que en algún momento llegan como a un punto en el que se preguntan, ¿sigo estudiando, no sigo estudiando? ¿Qué voy a hacer, cuando termine la carrera? Si no, me voy a la carrera que quiero, ¿no? Entonces, parece que ahí sí hay como una cuestión importante sobre eso. Pero, y justamente lo que dices es, finalmente son adolescentes muy jóvenes que están en esta etapa todavía de ser estudiante, ¿no? Y que todavía les falta, o sea, un buen trecho de camino por recorrer. Eh, pero fíjate que además de esto, para los mismos adolescentes a veces es complicado saber o entender qué es esto de la juventud, ¿no? ¿Qué es ser joven, qué es ser estudiante? Además, también es como una conceptualización complicada. Y entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué significa ser joven para la UNESCO, desde donde tú estás? Eh, bueno, para fines estadísticos, para todo el sistema de Naciones Unidas, para fines estadísticos, se definen a las juventudes o a los jóvenes en un grupo etario, ¿no? Como a las personas de entre 15 a 24 años. Sin embargo, esta definición no es universal y me gustaría empezar por ahí. Dado que la experiencia de ser joven puede variar muchísimo en el mundo, varía entre países, entre regiones, y consideramos que la juventud entonces es una categoría flexible que además se ajusta al contexto. Esto siempre va a servir como una guía muy importante para poder definir la juventud en la UNESCO cuando se trabaja con perspectiva de juventudes, por ejemplo. Para la UNESCO, ser joven, hace un momento lo comentaba usted, maestro, no significa solamente una etapa de la vida. Como que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de juventudes, ¿no? La etapa de una persona no significa solamente eso. Para la UNESCO, ser joven también es tener la capacidad de transformar la sociedad. Durante mucho tiempo me parece que se ha hablado de las juventudes como el futuro, de la sociedad, como el futuro, como estas generaciones que van a venir, pero se sabe y deberíamos de tener muy presente algo bien importante, y es que las juventudes son el presente. Todo el tiempo han estado, todo el tiempo se promueve su participación, y creo que es uno de los principales aspectos que promueve la UNESCO, que las y los jóvenes participen en decisiones sobre educación, que participen en decisiones sobre cultura, sobre ciencia, sobre su sociedad. Y cuando me refiero a sociedad, tal vez no es en querer comernos el mundo de un bocado, sino que tu sociedad justamente es el espacio donde estás, es tu escuela, es tu salón de clases, es tu primer grupo. eh, y creo que eso es como algo bien importante que la UNESCO mantiene muchísimo pues sí, en su trabajo, y que me parece, quiero pensar, porque es parte también de mi labor, que aplica en todos los proyectos pues programas en los que participa, ¿no? No solo ver a las juventudes como beneficiarias de políticas públicas o de cualquier trabajo, no son beneficiarias, son co-creadoras de soluciones. Y esto significa para la UNESCO, son parte tienen que ser parte de, y así es como lo trabajamos también en el sector. Esas son las juventudes.
Y también las personas jóvenes que estamos en este espacio, las personas que conocen sobre tema de perspectiva de juventudes, creo que trabajamos con esto en guía para poder hacerlo una realidad, ¿no? Esta participación. Y me gustaría nada más ahí terminar que tan es importante que cada 24 de enero es el Día Internacional de la Educación y justamente este año 2026, el Día Internacional de la Educación tiene como lema sobre el poder de las juventudes en la co-creación de la educación. Entonces, es la guía que tenemos este año, su participación, nuestra participación. Ah, muy interesante saber esto, porque luego son cosas que se quedan a veces ahí dentro de la institución y Sí, muchas sí. veces, ¿no? Y a veces nosotros tampoco tenemos como la iniciativa de revisar estas conmemoraciones o a qué se va a dedicar este año tal institución. Entonces, que las juventudes sean el tema y sobre todo como co-creadoras de la educación, es algo muy importante porque eh, los estudiantes, alumnos, alumnas, pues parecería que sí, tiene razón, Brenda. Se quedan y ellos asumen el papel también, y ellas asumen el papel de ser beneficiarias de ese servicio de la educación, ¿no? Y hasta allí. Y cuando se habla de que son el futuro, también como que les ponemos una carga así impresionante, ¿no? A las juventudes, pero sí, es cierto, no son el futuro, están aquí, están en este momento, están aquí en el presente. Y bueno, como comentaba hace unos momentos, están aquí, pero desafortunadamente no todos tienen como las mismas condiciones materiales, ¿no? Que les permitan de un modo u otro, primero acceder Participar a la realmente. educación, exactamente, sino acceder a la educación, acceder o terminar la escuela si acceden, ¿no? Que no caigan en las cifras del rezago o del abandono. Y eso tiene que ver con muchos factores, ¿no? Que están presentes siempre en un ámbito como la educación. Y en función de eso, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es justamente cómo ser una mujer joven y además, como usted, Brenda, ser una líder en un tópico tan importante en México como es la educación. Bueno, primero gracias. Gracias por, por, por hacerme parte de esta, pues, de esta afirmación. Creo que ser una mujer joven en espacios de liderazgo, primero que nada, puede ser desafiante. Todas las personas que se encuentran en espacios donde tienen, por decirlo así, metafóricamente, un micrófono, va a dar pánico que haga eco lo que estás diciendo y lo que vas a decir en algún punto y empieza a cobrar peso. Y es desafiante, creo que sería lo primero. Y sobre todo porque como mujer, históricamente muchas decisiones se han tomado sin suficiente participación justamente de mujeres jóvenes. Entonces, creo que por un lado es eso primero, pero también lo vería como una oportunidad. Es una gran, gran, gran oportunidad para abrir caminos, para aportar nuevas perspectivas, para equivocarse también, ¿eh? A veces pensamos que tenemos esta carga en nuestros hombros de que estamos jóvenes y todo tiene que salir a la primera y que tenemos que participar y que todo tiene que salir bien. Pero no, esto es una oportunidad que abre caminos y nos ayuda también a conocernos a nosotras mismas, a reconocernos en parte. Y me parece que desde la educación se necesita justamente eso, ¿no? Voces diversas, nuevas ideas, experiencias que sean distintas, diferentes contextos, compañeras que vienen con contextos difíciles también, compañeras que de una otra manera han pasado tal vez un contexto un poco más sencillo y hay diálogo en esto porque vamos a encontrar puntos de encuentro y eso es una realidad. Cuando las mujeres jóvenes participan, no solamente cambian las decisiones, también cambian las prioridades en la agenda y creo que eso es importante. Cuando estamos participando, cambiamos y transformamos las prioridades. Aparecen temas como igualdad, aparecen temas como inclusión y bienestar y participación real y efectiva. Y creo que cuando una mujer levanta la voz, muchas otras mujeres descubren que también pueden hacerlo.
Cuando una persona joven levanta la voz, muchas otras compañeras y compañeros también descubren que pueden participar en esos espacios y para mí eso es como lo mágico de la participación. Eh, y lo mágico de, en este caso, ser una mujer joven que se encuentra en estos espacios. Vas tú con muchas más compañeras y compañeros. Sí, eso es muy, muy importante para las alumnas, sobre todo las alumnas, ¿no? Porque dado el marco en el que estamos platicando esto, porque esta participación que puede llevar a que haya prioridades que no se ven de manera inmediata, porque como bien dice, pues finalmente estas políticas educativas o políticas públicas a veces están hechas o desde instituciones o desde personas que generalmente son hombres, y aunque no sean hombres, a veces son personas que no conocen como el contexto, ¿no? de ciertas instituciones educativas. Es importante mencionarlo porque muchas de nuestras alumnas, desde el mismo salón de clases, a veces ya tienen como esta cooptación, o sea, como que les da pena hablar, como que piensan que que si hablan o dicen algo, es una tontería, ¿no? O que el profe mismo o la profa misma se van a burlar de lo que digan, o van a decir, no, esto que estás diciendo, ¿no? No tiene ningún sentido. Y creo que desde ahí ya hay como un aliciente para la falta de participación a veces de las estudiantes y los estudiantes. Entonces, en ese sentido es importante que mencione esto de que ese desafío al que se enfrentan, si logran tomar esas riendas, pues pueden convertir en oportunidades, ¿no? Y a partir de ahí mostrar las prioridades que sí hacen falta en la educación, ¿no? Entonces, si es así, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿en qué medida las mujeres jóvenes participan en la toma de decisiones en una institución como la UNESCO? Bueno, creo que en general en las organizaciones internacionales, bueno, lo voy a hablar más en la experiencia. Me gusta la pregunta que está como bien aterrizada hacia UNESCO porque no podría meter la mano tampoco, ¿no? Por todas las otras organizaciones internacionales. Tenemos una guía, eso que ni que hay como estándares, principios rectores, pero al final del día creo que a mí no se me olvida, justo cuando era estudiante, que siempre tenía un maestro que decía que las instituciones son personas, ¿no? Y en ello la debilidad a veces de estas instituciones, y a veces también la fortaleza de las mismas y lo humano de las mismas. A mí me parece que en la UNESCO se está trabajando cada vez más para que las juventudes y especialmente las mujeres jóvenes participen en espacios de diálogo, en espacios de investigación, que es tan importante, en las políticas educativas y también en proyectos internacionales porque el contexto actual así lo requiere. Y creo que en la medida en la que la UNESCO está trabajando para que se refleje en esta toma de decisiones, pues bueno, primeramente es en también tener estos espacios, ¿no? Quisiera aquí aterrizar a esta entrevista, a estos espacios de acercarnos en las escuelas, con los mismos docentes, ya van varias veces que nos vemos, en las que hemos hablado, en las que no pongamos como no sé cómo decirlo, como una cuarta pared entre la institución y a quienes realmente servimos en este caso. Y creo que esto significa abrir oportunidades para que también jóvenes profesionales, jóvenes investigadoras, jóvenes estudiantes, jóvenes activistas contribuyan tanto con sus ideas y sus conocimientos. Y entonces hay espacios no solamente de diálogo, sino de participación. Y mira, no voy a mentir. Yo creo personalmente que todavía hay camino por recorrer. Eso es un hecho. Y cuando a veces hablamos con tema de perspectiva de juventudes y a veces estoy en espacios donde se toca este tema, siento que la intención es que los jóvenes lo conozcan, ¿no? Porque para empezar, el ser joven no significa que uno conozca sobre perspectiva de juventudes, tal vez, pero también pareciera que es algo que quieren que solamente las personas jóvenes o temas de género, que solo las mujeres lo conozcan. Y creo que desde ahí ya empieza lo
lo enlodoso del terreno. Estos temas se hablan en toda la sociedad para que en todos podamos participar. Cuando queremos que las juventudes participen, tenemos todo el espacio que conocer sobre esos temas. Cuando queremos que las mujeres jóvenes se involucren, tenemos que saber cuando hablamos sobre igualdad de género, cuál es la igualdad de género, cuál es el enfoque de género, qué es la equidad de género, qué es la igualdad sustantiva. Y conocer estos conceptos a veces nos ayuda a que empecemos a aterrizar el trabajo que vamos a hacer. Eso de abrir espacios por abrirlos a veces no funciona si las mismas personas que lo están abriendo tal vez no están tampoco involucradas. Y ahí queremos que las mujeres jóvenes y los jóvenes participen, pero tal vez nosotros que abrimos esos espacios tampoco lo sabíamos del todo. Entonces creo que también una parte que la UNESCO de manera interna está trabajando es en tomar estos temas como puntos centrales, trabajarlos en la mesa, pero trabajarlos en coordinación con las juventudes. Y eso es, creo yo, importante, ¿no? Porque este camino que falta por recorrer, igual también tiene un objetivo claro, y creo que con eso cerraría. El objetivo claro al final del día es que las decisiones que se tomen sobre el futuro, perdón, incluyan a quienes van a vivir de ese futuro. Y así podemos cambiar la palabra futuro por otra, ¿no? Las decisiones sobre temas de juventudes que incluyan a las juventudes también, se trabajen con ellas. Las decisiones en temas de género que incluyan a mujeres y hombres que estén preparados también en esos temas y a quienes no estén preparados también, porque es necesario conocer en algunos aspectos o en algunos temas en específico otras ideas u otras experiencias, siempre va a ser necesario. No se puede, y en este caso muy específico, no se puede, creo yo, construir el futuro de la educación sin escuchar a las mujeres jóvenes, que son también parte de este espacio que queremos compartir, que queremos trabajar y que queremos construir. No existe la educación de calidad sin tema de género que no esté realizado. Entonces, creo que esos son los espacios en que la UNESCO trabaja en cierta medida la participación de las mujeres jóvenes, desde una preparación interna a las personas que ahí estamos, pero también en un proceso igual y de cooperación a quien queremos llegar. Llega. Y al final del día a quien servimos, ¿no? Sí, eso es como muy urgente porque sí, esto que menciona de que quienes estamos involucrados en la educación, a veces tampoco tenemos como idea de ciertos conceptos o ciertas políticas, pues puede generar problemas mayores, porque, ¿no? O sea, yo todo desde mi perspectiva del bachillerato, pues muchos programas que se han implementado como cultura de paz, el mismo género, ¿no? Pues luego pues que nos imparten a veces como tienen las mismas dudas, ¿no? ¿Qué es cultura de Claro, paz y qué? Entonces, si desde el mismo docente no hay una claridad sobre eso, pues lo que se transmite probablemente sea algo erróneo o no quede tan claro para el estudiante, claro. y ahí ya pues se genera un problema porque pues no hay como esta percepción o este recibimiento de temas como esto, como se quisiera, ¿no? Entonces, también yo creo que esta capacitación o esta formación también debe incluir a los que no somos tan jóvenes, porque, Es a ¿no? todas las Sí, personas. Yo creo sí, que, perdón, yo creo que justo eso es el espacio de trabajo en equipo que se hace, ¿no? Lo he visto en la misma oficina. Este, ya eso iba un poco con estos temas, justo, ¿no? Cultura de paz, solo en espacios que han tenido momentos de violencia. La cultura de paz se trabaja, no, la cultura de paz no es la ausencia de violencia, empezando por ahí, ¿no? Y a veces creo que es exacto. necesario justo regresar a entendernos, no a conceptualizar por conceptualizar, sino Ujú. entendernos desde qué punto estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar temas de género. No va a ser una conversación solo para mujeres, porque hablar de género no es hablar solo de mujeres. Vamos a hablar de juventudes. No va a ser solamente para las personas más jóvenes que se encuentren en ese espacio. Creo que ese primer momento de entender que la conversación
es una conversación de oído para todas y todos, es necesario. Y también es válido, porque yo creo que a veces se habla poco de también del rubro o el límite de hasta qué punto cuando llegas a esta edad adulto premium, adulto premium, tienes derecho a equivocarte, ¿no? Y también creo que pensamos que conforme vas creciendo, menos dudas tienes y menos línea de error tienes. Y no funciona así. Al final del día también creo que hay que ser menos duros, menos duras con nosotros mismos, ¿no? También es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, un montón de temas y este proceso de aprendizaje, pues lo hacemos juntas y juntos también. Muy bien, Brenda. Pues mira, tenía yo planeadas esas cuatro preguntas, pero voy a hacerte una última, si te parece bien. Esta última sería, porque así como que escuché las voces de mis alumnos y mis alumnas, ¿no? Escuchando esto, y creo que preguntarían probablemente lo siguiente. O sea, como estudiantes, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo accedemos a esta formación? ¿Cómo accedemos a esta oportunidad de ser parte, de tener una participación en la creación de políticas educativas? ¿Qué pueden hacer estos jóvenes muchachos y chicas de la Escuela Nacional Preparatoria 4? Este, pues yo siempre, este es personal tal vez, es mi ruta personal, que así la viví como estudiante. Aquí creo que lo voy a contestar un poco más como personal, y también va empatado con lo que también se hace en UNESCO, pero si hablara mi Brenda estudiante, que mi Brenda profesionista le debe todo a mi Brenda estudiante y a las personas que conocí durante toda esa etapa, no solamente amistades que todavía tengo hasta este punto de mi vida, sino también a las maestras y maestros que me formaron en toda esa etapa. Creo que primero es encontrar un tema que te llame la atención. ¿Qué te representa a ti? ¿Qué te gusta a ti? ¿Quién eres tú? Yo regresaría esa pregunta, ¿no? Me preguntaban quién es Brenda Juárez. A veces no todo el tiempo está tan claro, no es un párrafo hecho, pero creo que te vas descubriendo a ti misma, a ti mismo y vas viendo como un poquito el camino que te va gustando a ti. Creo que un primer paso de participación es involucrarse en aquello que nos gusta. Eso va a ser ya auténtico de por sí, ese sentimiento, esa motivación te va a empezar a ir dando algo dentro de ti. Lo siguiente, yo diría investigar un poquito, y no una investigación exhaustiva, ¿eh? Si a mí me gusta el tema de derechos humanos, o bueno, en mi caso yo recuerdo que también pues venía de una institución de educación superior pública, mi carrera, en mi caso yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, entonces recuerdo que cuando era estudiante lo primero que hice es qué me ofrecía la universidad a mí en los temas que a mí me gustaban para poder formarme. Había talleres, en mi caso recuerdo que me gustaba mucho el tema de derechos humanos, entonces había talleres, había como espacios de estudio con compañeros, había concursos, y empecé a involucrarme en eso. Yéndome un poquito más atrás a la etapa de Brenda de la preparatoria, eh, creo que a veces no tenía tan definido qué es lo que me gustaba y a veces también eso funciona porque te da oportunidad de involucrarte en todo y tú vas viendo cachitos y a veces tú de primeras a primeras no sabes que te va a gustar algo y de pronto un pedacito de tiempo involucrado en eso y resulta que te encanta. Entonces creo que también sería eso algo que les diría, que se den el tiempo de explorar otros espacios que probablemente no conocen, de platicar también con compañeros que no todo el tiempo suelen tener pláticas. Ese tipo de involucramiento también es real. Yo creo que a veces cuando uno está en esa etapa de la preparatoria, también tenemos como que este peso de participación, nivel programa de gobierno, nivel programa de impacto en política pública. La participación va desde el salón de clases. Les diría como un ejercicio personal, tómelo a quien le funcione. Si yo participo o no mucho en clase, trataré de mínimo una vez a la semana levantar la mano para hacer una pregunta. Siempre hay preguntas en todos los temas.
¿Por qué? Nada más para el simple ejercicio de escuchar mi voz en voz alta, por el simple ejercicio de escucharme a mí hablar en un lugar con personas. Desde ahí ya hay una participación también en la que uno se involucra y eso es real. Y después también con mis compañeras y mis compañeros estaría en muchos espacios que te ofrece la prepa, las clases extracurriculares. eh, Actualmente, ahorita, cuando yo estaba en la prepa, no tenía computadora en la casa. Ahorita ya tienen la mayoría celulares y pueden buscar en internet también algunos programas que ofrece ya el mismo gobierno de México para estudiantes de su edad, que son abiertos. Yo diría desde el sistema de Naciones Unidas, si medio me interesa el tema de no sé, de cambio climático, de desarrollo sostenible, del tema de género. Hay agencias del sistema de Naciones Unidas en el que pueden participar y a veces se sacan convocatorias que tienen que ver con esos temas, pero desde el enfoque de fotografía, desde el enfoque de cuento, desde el enfoque de ensayo. Y ahí vas viendo. Creo que también si hacen uso de su teléfono celular, pues que también le puedan ver ahí en opciones de poder ser parte. Y también mucho, creo que las juventudes de ahorita a veces satanizamos mucho el tema de redes sociales. Tienen ahí un mundo por explorar y del cual hacerse cargo y cambiar la narrativa, que también siento que es interesante. Yo tuve una amiga que empezó haciendo videos sobre los libros que le gustaban y sacaba una reseña. Y de pronto a pronto éramos nada más las amigas del diario y de la nada empezó a tener muchísimos seguidores porque estaba hablando sobre algo que le gustaba. Y no hay nada que se sienta más bonito que escuchar a alguien de algo que le gusta, ¿no? Entonces, esos modos de participación creo que a veces tampoco no se mencionan tanto y ya son participaciones reales. Después uno no sabe las cosas que te gustan, a dónde te llevan. Yo recuerdo de chica, yo estuve en teatro, a mí me encantaba eso, desde que tenía 10 años estuve en teatro y no sé, siento que eso después me ayudó a tener tablas, decimos, en otros espacios, ¿no? Entonces, uno nunca sabe de las experiencias que va tomando, después tu ser, qué es lo que va tomando para tenerlo en otros espacios. Eso para mí ya es participación, ya es involucrarse y les invitaría a todas y todos a que no se esperen a ser más grandes ni a estar más preparadas. Ya lo están, ya, ya lo están. Y también desde, ahora sí, desde mi área profesional, desde la UNESCO en México, eh, tenemos a veces programas o este tipo de espacios y nos vuelven a invitar, maestro. Encantadísima de poder estar con ustedes. Y pues al final del día también no solamente hablar de los temas que pueden googlear desde su celular, de datos y cifras, sino tal vez a veces creo yo que estas conversaciones hacen falta, ¿no? Las directas, las que llegaron, las que llevaron a una persona. A estos espacios. Yo probablemente ni en mis sueños más locos me hubiera imaginado que iba a estar trabajando en este espacio y aquí estoy. Entonces, también les invitaría a que parte de la participación es soñar, ¿eh? Creo que también es eso. Y trabajar por llegar a esos espacios. Esfuerzo y mucha motivación en eso. Que nadie les diga lo contrario. Ya están preparadas y siempre es válido que haya una motivación interna que te lleve a esos espacios. Se consiguen. Con esfuerzo, se consiguen. Y también con suerte y muchas cosas que pasan en la vida. Este, pero eso sería, creo que, la conclusión. Participar tiene muchos terrenos, no nada más los que creemos oficiales. Ay, pues sí, 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 yo concuerdo contigo, Brenda, porque sí es muy importante esto, sí es muy importante y por eso también la intención o la acción más bien de invitarte a este espacio, porque también es una forma para que nuestras alumnas y alumnos vean, ¿no? A dónde se puede llegar, a dónde se puede llegar a través del estudio, ¿no? Porque sí, no es así como cualquier cosa y estos como modelos a seguir son importantes para nuestros estudiantes. Y bueno, pues nuevamente te agradezco mucho, ya
se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, ojalá se pudiera seguir platicando, pero ojalá nos puedas visitar otra vez a la prepa en algún momento. Sí, yo Y encantada. sí, ay, qué bueno, sí. Y ojalá sea así como un espacio más pequeño con los alumnos, ¿no? Que sean menos y haya como más este acercamiento con ellos y ellas. Y bueno, ojalá nos visites pronto. Este, si tú dices que sí, pues ya iremos preparando algo Vamos a ir para poniendo fecha. Y vamos me poniendo gusta fecha. esa propuesta, ¿eh? Ahora Sí. me encantaría escucharles también a todas y a todos ellos, ahora con sus preguntas, que sea al revés. Ujú, Si hubiera un espacio así en lo pequeño, siempre funcionan sí, también. Yo encantada de escucharles. Y otra vez, muchísimas gracias. Aplaudo también mucho este espacio y muchísimas gracias también por contactarnos. Creo que esto también es un espacio que a veces pareciera que no es tan común como que un docente y la UNESCO y después la UNESCO ya está ahí en la institución. Qué sí, sí, bueno, sí. también le felicito muchísimo, maestro, que también haya explorado ese camino y nos trajo hasta su escuela y eso se lo agradecemos, lo hablo desde todo el sector, toda la oficina. Porque justamente estos también son cambios y no solamente insisto, no solamente aquellos oficiales, ese sí es oficial, desde luego, ¿no? Pero Sí. también felicito estos espacios. Muchas gracias, Brenda. Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría agradecer al Colegio de Historia, mis compañeras, mis compañeros del Colegio de Historia, a la Coordinación de Difusión Cultural y, bueno, a las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria 4, por darnos este espacio y platicar con Brenda Juárez en el marco del 8M. Pues sin más, Brenda, nuevamente gracias y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, un saludo y un abrazo a todas y todos.